Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha encendido las redes y tiene a todos hablando. Mert Ramazan Demir fue visto cenando con la mejor amiga de Afra Saraaoglu, y lo que pasó después ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué hay detrás de esta salida? ¿Es solo una coincidencia o algo más? Todo comenzó la noche pasada, en un elegante restaurante del centro de Estambul. Según testigos, Mert llegó poco después de las 8, luciendo relajado y sonriente. Minutos más tarde, entró una joven muy conocida en el círculo de Afra, su mejor amiga, Selin Kaya. Los dos se saludaron con un abrazo y comenzaron una cena que, según las personas presentes, estuvo llena de risas y conversaciones intensas. Se les veía muy cómodos, como si se conocieran desde siempre, comentó uno de los camareros. La noticia no tardó en llegar a los oídos de Afra, quien, según fuentes cercanas, se mostró sorprendida y algo molesta. No me lo esperaba de ellos, habría dicho la actriz en una conversación privada que, como era de esperar, pronto se filtró a los medios. Y es que la relación entre Afra y Mert ha sido tema de especulación desde hace meses, con rumores que van desde una amistad muy estrecha hasta algo más. En redes sociales, el debate se encendió. Algunos defienden que Mert y Selin son solo amigos y que no hay nada que malinterpretar. Otros, en cambio, aseguran que esta cena fue demasiado íntima para ser inocente. Las miradas y las sonrisas lo dicen todo, escribió una seguidora en Twitter, mientras que otro usuario afirmó, Afra merece saber la verdad, sea cual sea. Por su parte, Mert decidió romper el silencio esta mañana en una breve declaración a la prensa, no hay nada malo en salir a cenar con una amiga. Selin y yo nos conocemos desde hace tiempo y fue solo una charla entre amigos. Sin embargo, muchos no quedaron convencidos. Selin, en cambio, optó por una postura más reservada, limitándose a decir, no quiero hablar del tema, no hay nada que explicar. Lo que hace esta historia aún más interesante es que, apenas hace unas semanas, Afra y Selin compartieron fotos juntas en un evento, mostrando una amistad sólida y llena de complicidad. ¿Podría esta salida poner en riesgo esa relación? Algunos amigos cercanos a Afra afirman que sí. Ella se siente traicionada, no tanto por Mert, sino por Selin. Esperaba otra lealtad de su parte, confesó una fuente. Mientras tanto, las cámaras de televisión ya están apostadas en las calles cercanas a los domicilios de los tres protagonistas, a la espera de cualquier gesto o declaración. Las imágenes de Mert y Selin entrando y saliendo del restaurante ya han dado la vuelta por Instagram y TikTok, acumulando miles de comentarios y reproducciones. La tensión no hizo más que aumentar cuando, horas después de la filtración, Afra publicó en sus historias de Instagram una frase enigmática, no es la primera vez que me decepcionan, pero siempre duele igual. La publicación, acompañada de una imagen en blanco y negro con una taza de café humeante, desató una nueva ola de especulaciones. Algunos seguidores interpretaron el mensaje como una indirecta directa hacia Selin, mientras que otros opinan que podría tratarse de un comentario general sobre la vida. Pero las coincidencias no terminan ahí. Un usuario de Twitter aseguró haber visto a Mert y Selin salir juntos de un coche la semana pasada en un barrio residencial, muy lejos de las zonas de ocio habituales. Según este testigo, no parecía un simple encuentro casual. Ella llevaba una bolsa de compras y él le estaba ayudando a bajarla del coche. Se reían y hablaban en voz baja, relató. La publicación rápidamente se hizo viral, sumando miles de interacciones. Por si fuera poco, en un programa matutino de televisión, un panelista afirmó que esta no es la primera vez que Mert es vinculado sentimentalmente con amigas cercanas a sus parejas. Tiene un historial de moverse en círculos muy cerrados y generar este tipo de situaciones. No digo que sea algo malo, pero es un patrón, comentó. Inmediatamente, los productores mostraron imágenes de archivo donde Mert aparecía en reuniones privadas con otras actrices y modelos que, curiosamente, también eran amigas de personas con quienes él mantenía vínculos. Selin, por su parte, ha mantenido un silencio que muchos interpretan como estrategia. Una periodista de espectáculos contó que intentó acercarse a ella en un evento de moda, pero la joven esquivó cualquier pregunta y, con una sonrisa cortés, se limitó a decir, estoy enfocada en mi trabajo, no en rumores. Sin embargo, ese mismo día, varios asistentes al evento notaron que su ánimo estaba visiblemente afectado,
con momentos en los que se quedaba mirando al vacío, como perdida en sus pensamientos. Mientras tanto, los clubes de fans de Afra han organizado una especie de campaña de apoyo en redes sociales. Bajo el hashtag #Estamos con Afra, los seguidores comparten mensajes de aliento, fotos antiguas y videos que resaltan la trayectoria y personalidad de la actriz. Algunos incluso han decidido dejar de seguir a Mert y a Selin como muestra de rechazo, una acción que ha dividido a la comunidad virtual. A nivel mediático, los paparazzi no han dejado de seguir cada movimiento. Esta tarde, por ejemplo, se captó a Afra saliendo de un set de grabación con gafas oscuras y sin hacer declaraciones. Detrás de ella, un asistente intentaba apartar a los periodistas, pero no pudo evitar que se escucharan preguntas como, ¿sigues siendo amiga de Selin o vas a perdonar a Mert? Afra no respondió, pero la rigidez en sus gestos fue suficiente para alimentar la narrativa de que la herida sigue abierta. La situación alcanzó un punto álgido cuando, en un popular programa nocturno, un experto en lenguaje corporal analizó las imágenes de la cena entre Mert y Selin. Según él, los gestos, la inclinación de los cuerpos y la frecuencia de las sonrisas delatan un grado de intimidad superior al de una simple amistad. Sus palabras generaron tanto interés que el video del análisis acumuló millones de reproducciones en pocas horas. En paralelo, un grupo de internautas ha comenzado a investigar la cronología de publicaciones y apariciones públicas de los tres implicados, intentando encontrar pruebas que respalden las teorías más comentadas. Entre ellas, destaca la hipótesis de que Mert y Selin habrían empezado a verse más seguido desde principios de verano, justo en un periodo en el que Afra y Mert habrían estado distanciados. Lo cierto es que, hasta ahora, ninguno de los protagonistas ha dado una versión completa de los hechos. Y es precisamente ese vacío de información el que mantiene viva la historia. Los medios de comunicación, conscientes de que cada mínimo detalle puede ser noticia, siguen apostados en los puntos estratégicos, la casa de Afra, el gimnasio que frecuenta Mert y la boutique favorita de Selin. En este ambiente cargado de sospechas, los amigos en común también se ven en una situación incómoda. Algunos han optado por no tomar partido, mientras que otros se han inclinado claramente hacia uno de los lados. Según una fuente cercana, varias invitaciones grupales recientes han sido canceladas para evitar que los tres coincidan. Nadie quiere estar en medio de esa tensión. Es incómodo y triste, porque antes todos compartíamos momentos increíbles juntos, afirmó esta persona. Por último, las marcas y patrocinadores tampoco son ajenos a la polémica. Una conocida firma de joyería que trabaja con Afra y Mert estaría evaluando si mantener campañas publicitarias que los incluyan a ambos, temiendo que la controversia pueda afectar la imagen de la marca. Aunque no hay confirmación oficial, varios analistas de marketing señalan que, en este tipo de situaciones, las empresas suelen reaccionar rápido para evitar daños colaterales. La historia sigue en desarrollo, y cada hora parece traer un nuevo capítulo. Lo único claro es que la cena de una noche, aparentemente inocente, ha desencadenado una tormenta mediática que podría cambiar para siempre las relaciones entre Mert, Afra y Selin. Y, como en todo buen drama que se precie, la verdad completa quizá tarde mucho en salir a la luz o tal vez nunca lo haga. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Es solo una cena entre amigos o hay algo más que no nos quieren contar? No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones y, por supuesto, seguiré informándoles con todos los detalles de esta historia que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.